Dice la Biblia, esta es parte 2 del otro video, del otro audio, porque se cortó. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Oye, cosas que Dios odia. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Escúcheme bien, hay personas fluyendo en un espíritu ¿de qué? De discordia y de tirar falso testimonio. Hay muchos en las iglesias. Hay personas que siempre están plantando semillas de discordia. Y luego se quejan porque no pueden escuchar a Dios. Pero escucha, la Biblia dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Aborrecer significa, en otras palabras, odiar. Dios absolutamente odia estas cosas. Y como decía en el video anterior, hay personas que creen que no pueden escuchar a Dios, que no han oído a Dios por un buen tiempo, ¿verdad? Y es porque están en pecado. Y como les decía, no es que Dios no te pueda hablar si tú estás en pecado. Dios no tiene límites. Le habló al faraón, un hombre pagano, y le mostró el futuro. Le habló a Nabucodonosor, que era el mismo que tenía básicamente en servitud al pueblo de Israel. Le habló al otro brujo que quería maldecir al pueblo de Israel en otra ocasión. Dios le hablaba a los paganos. Dios se le revelaba a los paganos. El pecado no hace que Dios no pueda hablarte, si no Dios no fuera Dios. La Biblia claramente dice que aún estando en nuestra iniquidad, se nos reveló el Señor y nos habló. El pecado no limita a Dios. El pecado lo que hace es que te distrae a ti de escuchar la voz de Dios. Y hay muchos que Dios no les ha hablado por lo que están haciendo. Hay personas que no han escuchado la voz de Dios en un buen tiempo y es por cosas como estas. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Hay gente que se apresuran a hacer cosas, que si se enteran de algo, ya están listos para ir a echarle alcohol al fuego, para hacerlo peor. Y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Yo personalmente he visto cosas así en la iglesia, que hay personas que siempre es como que andan en un espíritu de ofensa y constantemente están plantando contienda entre los hermanos. Yo he visto esto en el ministerio de alabanza, en los que obran en la casa del Señor, que tienen puestos en la casa del Señor. Que tú dices algo y trae un espíritu de ofensa tan grande que quieren ofenderte. Tú dices lo más inocente del mundo y van y dicen algo para ofenderte. Se ofenden por sí solos y levantan falso testimonio contra ti, porque ahora tienen relajo contigo. Yo lo he visto. Yo soy hija de pastor, yo crecí en la iglesia. Tengo 25 años, yo he visto esto muchas veces. El diablo está para la casa del Señor, él está para ofender. No me están entendiendo la expresión. El diablo está interesado en la casa del Señor. Es el número uno, el lugar número 1 que él ataca. Y a veces no nos damos cuenta que estamos siendo usados por el enemigo. Hay que tener cuidado. Como dije en la primera parte de este video, de este audio que no pude terminar, falso testimonio es sumamente peligroso. ¿Tú sabes cómo vino a ser la blasfemia contra el Espíritu Santo en el libro de Mateo? Estaba Jesús sacando demonios en la sinagoga. Había un sordo y mudo que Jesucristo en sus misericordias lo estaba liberando. Así que en ese caso la sordera y la mudez o
La condición muda del pobre hombre era producto a demonios. Y mientras Jesús hacía este milagro y sacaba demonios, el pueblo que estaba alrededor comenzó a preguntarse, ¿será este el Mesías? ¿Será este el hijo de David? Y la Biblia hace claro en varias ocasiones que los fariseos constantemente buscaban ocasión para prender a Jesús. Constantemente buscaban ocasión y plantaban gentes para torcer las palabras de Jesús. Los fariseos odiaban a Jesús, estaban envidiosos, porque ellos eran los fariseos, ellos eran los hombres usando los trapos negros, eso que usaban los fariseos. Ellos eran los que tenían el título, ellos eran los únicos que podían enseñar. Y aquí venía este hombre del vecindario más pobre de todo Israel, Nazaret, haciendo milagros. Ellos sabían que era por el poder de Dios, porque aún Nicodemo reconoció que solamente, mira, Nicodemo era un fariseo, y Nicodemo reconoció que solamente alguien que es enviado de Dios puede hacer estas cosas. Los fariseos reconocían que Dios estaba con Daniel, que estaba con José, Jesús. Los fariseos reconocían que el Espíritu Santo habitaba en Jesús. Jesús aclaró y afirmó que los fariseos practicaban liberación. Ellos sabían que por el poder del Espíritu Santo se hacían estas cosas y se atrevieron a levantar falso testimonio contra Jesús y consecuentemente levantaron falso testimonio contra el Espíritu Santo. ¿Cómo? Por envidia dijeron, no, este saca demonios por Belcebú. Decían, blasfemaron diciendo contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable, que Jesucristo sacaba demonios por el poder de Belcebú. Recuerden que este pecado imperdonable no se cometió accidentalmente. La Biblia nos muestra claramente que estos hombres tenían conocimiento. Los fariseos eran maestros de la ley. Sabían sobre el Padre y el Espíritu Santo. No reconocían a Jesús, no reconocían al Mesías, pero sí sabían del Espíritu Santo. Y si verdaderamente, como Cristo dijo, ellos sacaban demonios, sabían que era por el poder del Espíritu Santo. Ellos conocían al Espíritu Santo. Aún en Éxodo se conocía el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios descendía sobre los profetas, ¿verdad? Aún antes de Jesús, descendía el Espíritu Santo sobre el rey David, sobre los profetas, sobre Samuel. La gente sabía quién era el Espíritu Santo. Los israelitas sabían quién era el Espíritu Santo. ¿Cómo no van a saber los fariseos que eran maestros de la ley? Y se atrevieron a decir estas cosas contra Jesús. Y terminaron blasfemando, cometiendo el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Hay personas en la iglesia, hay cristianos que levantan falso testimonio contra sus hermanos por envidia o por un espíritu de ofensa. No te saludó el hermano y ya estás hablando mal de él. Cállate la boca, porque mira lo que le pasó a los fariseos. No levantes falso testimonio. Está entre las 7 cosas que Dios aborrece, odia. Tú no quieres ser alguien que Dios odie porque va a acabar contigo. Porque mira lo que va a hacer con el diablo y el pecado. El profeta Lobi, al que yo escuchaba anoche, que les dije, lo mencioné en la primera parte de este audio, hablaba de cristianos del diablo. Los cristianos del diablo son los cristianos que son legalistas y que no fluyen en el espíritu, sino en carnalidad. Y carnalizan las cosas de Dios. Y no creen en las cosas espirituales. No hay mucho más, él dijo muchas más cosas. Tampoco se someten a la autoridad. No respetan la posición pastoral. No respetan la posición del hombre o la mujer de Dios que está guiándolos en la casa del Señor. Es peligroso, porque la Biblia aclara, y él aclaraba también en su video, que Dios es el que posicionó
a los presidentes y a los reyes, incluso cuando Shadrach, Meshach y Abednego les dijo el rey que los iba a quemar vivos en el horno de fuego si ellos no se postraban ante su Dios, ante el Dios ante la estatua, que diga, de Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? ¡Viva el rey! Que Dios bendiga al rey con muchos años de vida. No maldijeron al rey, no le faltaron el respeto, porque ellos reconocían que Dios lo puso ahí. Y como decía el profeta Lobi, sabían que el tipo estaba actuando un poco loco, pero sabían que Dios lo puso ahí y se guardaban. Todos en algún punto, me incluyo, hemos faltado el respeto a las autoridades. A veces no nos gusta el presidente y le llamamos nombres, pero ¿quién lo puso ahí? Dios. Y hay que respetar a las autoridades. Claro, al igual que Shadrach, Meshach y Abednego, si las autoridades nos están pidiendo hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, uno respetuosamente debe poner el pie y decir no. Porque yo temo a Jehová. Pero hay personas en la casa del Señor que deshonran a sus pastores, los desprestigian, levantan falso testimonio. No solamente contra los pastores, contra sus hijos, contra su familia. No se dan cuenta de lo que están haciendo, pero están entrando en maldición. Aún Shadrach, Meshach y Abednego no se atrevieron a hablar mal contra el rey. Le hablaron respetuosamente. Viva el rey. Y hay muchos en la casa del Señor que levantan discordia, contienda con unos contra otros. A veces eso toma lugar en el grupo de alabanza y a la hora de guiar al pueblo en alabanza al Señor, no se mueve el Espíritu Santo y uno no sabe por qué. Pero es porque Juanito o Juanita trae contienda. Y nosotros tenemos, dice la Biblia, que antes de que tú vayas a llevar tu sacrificio al altar, si te acuerdas que tienes relajo con un hermano, que vayas y arregles el relajo. Conozco a alguien que tuvo una condición así donde alguien más, no él, alguien más andaba de altivo y de causando relajo innecesario. Y que teme al Señor estaba muy enojado porque esta persona dijo algo que no tenía que decir o fue otra persona, no fue el otro. Y estaba tan enojado, le afectaba para orar y fue y tuvo una conversación pacífica con la persona y dijo, hey, esto no me gustó. Y se aclaró todo y ya tuvo paz y ya pudo orar y pudo hacer las cosas que tenía que hacer. Hay que tener cuidado cuando el corazón está sucio, lleno de amarguras y de contiendas y rencilla contra los demás. Como te decía, no es que Dios no puede hablarte porque tú estás en pecado. Él puede hablarte y te está hablando. ¿Quién es el que te pone convicción a que tú te arrepientas cuando estás en pecado? Yo me acuerdo en mi adolescencia, yo iba a un sitio web ilegal a ver películas por la libre, sin pagar, lo cual es robar. Yo sabía que era ilegal, pero no me importaba en aquel entonces. Y andaba apartada del Señor y se te enfría la convicción, pero bendito es el Señor Jesucristo que tiene piedad de uno. Y mientras yo estaba buscando qué ver en ese sitio web, me habló el Espíritu Santo clarito como el agua, como te estoy hablando yo ahora mismo. Habló a mi espíritu y me dijo, estás robando, eres una ladrona. Yo estaba en pecado y el pecado no bloqueó la voz, no bloqueó que Dios me hablara. Incluso el mismo profeta que yo estaba escuchando decía, a veces Dios nos habla tan claro, tan alto para agarrar nuestra atención. Dios, obviamente yo no estaba en aquel tiempo viviendo la voluntad de Dios, por lo cual la voz que Dios normalmente usa para hablar a un creyente, que es esa voz tranquila, que habla a tu espíritu, pero que no es alta, no iba a funcionar conmigo. Yo tenía otras voces a las que le estaba prestando atención. Entonces el Espíritu Santo me tuvo que hablar fuerte.
Y me habló fuerte. Yo escuché la voz del Señor y me arrepentí. Y no volví al sitio web. Pero fíjate, Dios me habló y yo estaba en pecado. Y como puedes ver, el pecado no siempre es algo escandaloso. El pecado es cualquier cosa que sea pecado, que no sea la voluntad de Dios. Y el pecado puede hacer que no escuches la voz de Dios. No porque Dios no puede hablarte, porque Dios no tiene límites. Es que tú no puedes escuchar a Dios. Te hace un bloque. Si no estás escuchando la voz de Dios, quizás no estés viviendo en pecado, pero estés en distracción. Me ha pasado. Donde estás tan distraído con un videojuego, o con los quehaceres de la casa, o con los problemas que tienes en el trabajo, o estás tan constantemente ocupada que ya no puedes ni siquiera hacer tiempo para Dios, que no puedes oír su voz. Si no puedes oír la voz del Señor, haz tiempo para oír la voz del Señor. Calla por un rato para escuchar la voz de Dios. Lee la Biblia. Es importante que investiguemos, porque Dios siempre está hablando. Dios no tiene límites para hablarnos. Ya te di ejemplos. Y muchos de estos ejemplos los escuché del profeta Lobi, que verdaderamente me dejaban, wow, este hombre tiene mucha revelación, porque un profeta no es lo mismo que un evangelista, un predicador. El profeta, su trabajo es literalmente oír la voz de Dios. En todo momento está viendo visiones, está oyendo la voz de Dios, y absolutamente existen. Dice la Biblia que crean en los profetas. Hay profetas de Dios. El problema es que si tú no tienes discernimiento y no conoces tú personalmente la voz del Señor, no vas a poder darte cuenta si alguien es de Dios o si alguien es un falso. Hay muchos que tienen una paranoia esquizofrénica espiritual, de que no creen en los profetas, porque hay muchos mentirosos. Yo sé que hay muchos mentirosos. Sé que hay pastores falsos, profetas falsos, pero porque yo conozco la voz de Dios, yo sé y leo la Biblia, tengo conocimiento de la palabra del Señor por misericordia del Señor. Cuando alguien habla a través del Espíritu Santo, yo puedo entender si esta persona es de Dios o no. El Espíritu Santo en mí me deja saber, este es de los míos, escúchalo. Eso es verdad, el Espíritu Santo nos revela cosas. Tú puedes estar escuchando a un predicador que suena perfecto y de repente el Espíritu Santo te dice, sal de este lugar que este no es mío. Este hace 7 años que no habla conmigo. Dios habla. No hay que vivir en paranoia. Si tenemos comunión con el Espíritu Santo, Él nos va a hablar y nos va a revelar las cosas. El Espíritu Santo es el que nos protege del engaño. A veces caemos en engaño porque simplemente no estamos escuchando al Señor, porque Él nos está regañando, nos está exhortando. Yo me acuerdo que yo tuve un buen tiempo donde me metía en ver videos de conspiracías y sobre el Illuminati, los masones, y eso es real, y es verdad que es real. Hay un grupo llamado Illuminati, los Iluminados se llamaban originalmente. Y estas son personas que controlan al mundo, influencian las cosas que uno ve, la televisión. Pero un día el Espíritu Santo me dijo, no me acuerdo cómo me lo dijo, solo sé que Él me hizo entender esto y me decía, porque a veces que Él me habla de una forma que yo sé que me está hablando, hay otras veces que me baja el entendimiento o me baja la razón, el razonamiento. Y me acuerdo que el Señor me dijo, tú sabes más de las tinieblas que sabes de la luz. Tú sabes más del Illuminati y las señales secretas de los masones que de mi propia palabra. ¿De qué te sirve saber sobre los trabajos de la tiniebla si no tienes la luz para combatirla? Porque la Biblia dice, no seas ignorante a las maquinaciones de Satán, sino expón sus tinieblas, sus planes. Por eso predicamos la palabra y compartimos sobre lo que el enemigo está haciendo y el engaño. No para darle gloria al enemigo, sino para traer lo que está en las tinieblas a la luz y revelarle a la gente los engaños que han estado creyendo. Pero no puedes revelar la luz si tú no traes la luz contigo. Yo sabía más de las tinieblas que de la misma luz. Y eso es peligroso.
porque también te estás metiendo en un mundo de cosas oscuras y recibes guerra espiritual. Tú tienes que tener el Espíritu Santo, la luz de Cristo, para poder defenderte. El mismo profeta Lobi, que tuvo una experiencia, tuvo 2 experiencias con el mismo diablo. Nada más contó una y decía que el diablo dijo, tú te salvas que tú tienes a Cristo. Porque si no tuvieras a Cristo, yo te destrozara. El diablo sí tiene poder. Y él solamente no tiene poder contra el que tiene a Cristo. Nos beneficia absolutamente estar pegaditos a Cristo. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores que está con nosotros, que es piadoso, ¿verdad? Porque tantas cosas hemos hecho, pero mira cómo se ha mantenido. Si Dios no hubiera estado conmigo como lo ha estado, si Jesucristo de Nazaret no hubiera estado conmigo como lo ha estado, el diablo me hubiera tragado hace tiempo. Porque yo varios ataques demoníacos he tenido. No quiere decir que yo he forcejeado contra el mismo diablo como hizo este hermano. Quizás en algún punto sí, tuve una experiencia donde era como que el mismo diablo estaba ahí, pero no voy a contar eso ahora. Y Dios me protegió. Y le dijo, no toques a mi ungida. Pero si no hubiera sido por Cristo, solo Dios sabe dónde yo hubiera estado. Ahora recuerden, si están en pecado, no es que Dios no pueda hablarte por el pecado. Es que el pecado te bloquea los oídos, te distrae para que no puedas escuchar a Dios. Dios se reveló a nosotros cuando estábamos en el pecado. El pecado no limita que Dios nos pueda hablar. Pero cuando ya estamos en Cristo y voluntariamente estamos en pecado, Dios sí nos va a resistir. Porque no es que estamos en el mundo, somos impíos, no tenemos conocimiento, hay que abrirnos los ojos. Ya están abiertos los ojos y a pesar de eso estamos escogiendo hacer algo que a Dios no le agrada. Dios resiste al altivo, dice la Biblia. Si tú estás en altivez, mira, y eso es una de las cosas que decía la Biblia, entre las 7 cosas que Dios odia. Dios aborrece al de ojos altivos. Dios te bendiga y ahora que sabes, si no estás en pecado pero no puedes escuchar la voz de Dios, puede que estás distraído por algo. O puede que estés en algún pecado que no te das cuenta, no voluntario. Porque el creyente no vive en pecado voluntario. Pero a veces estamos en pecado involuntariamente y no nos damos cuenta. Como en el caso de que estás poniendo más atención a algo que a Dios. Y por eso no lo estás escuchando, estás distraído. Así que Dios te bendiga. Creo que no voy a poner la primera parte. Nada más voy a poner esta parte. O quizás sí ponga la primera parte y después esta parte. No sé. Dios te bendiga.